la medida de reintegro del impuesto al valor agregado, que benefició ya a cerca de 50,000 bolivianas y bolivianos. RCT Noticias. Decirle que esta gestión 2022 vamos en el mismo camino de recuperación y reconstrucción de la economía. El acontecer tributario y económico. Tenemos un crecimiento de un 12.8%. Esto es RCT Noticias. Muy buenas tardes, amigos y amigas de RCT Noticias, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega informativa en este viernes 21 de octubre de 2022. En los siguientes minutos le contaremos acerca de la recaudación tributaria en el departamento de Santa Cruz a septiembre de 2022. Además le contaremos acerca de la devolución del régimen de reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado, el RE-IVA, que llegó a 40,2 millones de bolivianos. A continuación, lo más destacado. Ahora te presentamos nuestros titulares. A septiembre, recaudación tributaria llegó al 89% del total cobrado en 2021 en Santa Cruz. El gobierno ya devolvió 40,2 millones de bolivianos mediante el RE-IVA. Gobierno aclara que no aumentó las alícuotas del impuesto al consumo específico. El PIB crece en 4,13% en el segundo trimestre de 2022. Se descarta pago del segundo aguinaldo. Ahora te presentamos Panorama tributario. Comenzamos con el desarrollo de las informaciones. A septiembre de 2022, la recaudación tributaria de mercado interno en el departamento de Santa Cruz llegó al 89% del total cobrado en la gestión 2021, informó en una conferencia de prensa el presidente del Servicio de Impuestos Nacionales, Mario Cazón. Además, el SIN recaudó 67,9 millones de bolivianos más que la meta programada a septiembre de 2022, que era de 10.083.8 millones de bolivianos. El 2022 a septiembre, mercado interno, logramos 10.151 millones de bolivianos. Quiere decir que ya prácticamente a septiembre hemos logrado recaudar el 89% de la recaudación que se logró el año 2021, que llegaba a los 11.293 millones de bolivianos. Esta composición importante de la recaudación del departamento de Santa Cruz, de los 10.151.7 millones de bolivianos, el impuesto al valor agregado participa con 3.712 millones, el impuesto a las transacciones con 2.153 millones, el impuesto a las transacciones con 2.821, el impuesto sobre las utilidades de las empresas con 2.821 millones de bolivianos, el impuesto a los consumos específicos con 53.3 millones de bolivianos, y facilidades de pago y deuda antigua, deuda que está regularizando el contribuyente, genera 1.162 millones de bolivianos en el departamento de Santa Cruz, y otros impuestos donde están justamente el régimen agropecuario unificado, donde están el régimen simplificado y también otros impuestos, ha generado una recaudación de 249 millones de bolivianos.
Desde noviembre de 2020, el gobierno nacional lanzó una serie de medidas sociales y económicas para estimular la demanda interna y reactivar la economía boliviana, que también tuvieron un efecto positivo en la recaudación tributaria. La recaudación total llegó a septiembre de 2022 al 85,7% de la recaudación obtenida por el SIN en Santa Cruz en la gestión 2021. Es decir, que de enero a diciembre del año pasado se recaudó 13.914,3 millones de bolivianos y de enero a septiembre de 2022 11.918,1 millones de bolivianos. También en el departamento de Santa Cruz destacan en la recaudación total por sector económico, el comercio, que aportó al erario nacional 2.940,3 millones de bolivianos, servicios a las empresas 1.282 millones de bolivianos, petróleo crudo y gas natural 904,4 millones de bolivianos, servicios financieros 754 millones, comunicaciones 614,6 millones de bolivianos. Los servicios de las empresas 1.282 millones, petróleo crudo, gas natural 904 millones, servicios financieros 754 millones de bolivianos, y el total de la recaudación que ya incorpora o considera el impuesto a las transacciones a las transacciones financieras y también el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados, y por supuesto el impuesto directo a los hidrocarburos, que llega a estos 11.918 millones de bolivianos, y donde podemos apreciar, por ejemplo, que en este caso el servicio de electricidad, gas natural o gas y agua de consumo en el departamento de Santa Cruz ha generado una recaudación de 274 millones de bolivianos. Papel y productos de papel precisamente también participa con 79 millones de bolivianos. Comunicaciones participa con 614 millones y del total de la recaudación con un 5,2%. Nos vamos a los datos del número de contribuyentes que tenemos como impuestos nacionales en el departamento de Santa Cruz. El 2019 cesamos con 125.569. El 2020 con 121.013, es decir, hay una caída, por lo ya señalado, en un 3,6%. 4.556 menos contribuyentes que cesaron justamente por efecto de la pandemia, de la crisis y por supuesto de la mala administración del gobierno de facto, así como también de la mala administración que se estaba dando en la administración tributaria. El número de registrados en el Padrón Nacional de Contribuyentes en Santa Cruz creció un 6,1%, es decir, que en diciembre de 2021 había 125.620 y a septiembre de este año 133.286 inscritos. El mecanismo del ERE-IVA devolvió de enero a agosto de este año en efectivo 40,2 millones de bolivianos a la población por su compra facturada, con lo que la demanda interna fortaleció la reactivación y la estabilidad económica. El presidente Luis Arce Catacora expresó en redes sociales su satisfacción por este resultado. A la fecha son más de 80.000 inscritos en este mecanismo que nos permite redistribuir los ingresos entre la gente, escribió. El régimen de reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado ERE-IVA, convertido en la ley del Estado plurinacional, es aplicable a los ciudadanos cuyo ingreso mensual sea menor o igual a 9.000 bolivianos y que realicen compras de bienes y servicios facturados. El reintegro en efectivo es el impuesto al valor agregado IVA, pagado equivalentemente hasta el 5% del precio de venta reflejada en la factura respectiva. Ahora te presentamos Panorama Económico.
Cambiamos de información, vamos al ámbito económico. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aclaró que no aplicó variación alguna en las alícuotas del impuesto a los consumos específicos ICE. Por tanto, las políticas gubernamentales dan prioridad a la protección de la industria nacional. Esta cartera de Estado realiza esta aclaración ante recientes declaraciones del presidente de la Asociación Nacional de Industrias Vitivinícolas, Luis Pablo Granier, en relación a solicitud de congelar el ICE por 5 años, señaló el ministerio mediante una nota. De acuerdo con este reporte institucional, el 9 de septiembre del presente año se promulgó la Ley 1462, que establece bandas de alícuotas para el ICE, aplicable a bebidas alcohólicas y no alcohólicas. El Producto Interno Bruto, PIB, de Bolivia registró una tasa de crecimiento del 4,13% en el segundo trimestre de 2022, pero no es suficiente para activar el pago del segundo aguinaldo, informó el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui. El decreto supremo número 1802 del 20 de noviembre de 2013 establece un crecimiento interanual del PIB superior al 4,5% para cancelar el segundo aguinaldo, esfuerzo por Bolivia a las servidoras y los servidores públicos, trabajadoras y trabajadores del sector público y privado del Estado plurinacional. El Producto Interno Bruto al segundo trimestre de la gestión del 2022 ha llegado a un 4,13%. Este dato es superior al dato del primer trimestre de 3,97%. Esto ratifica el proceso de reconstrucción de la economía boliviana, el retorno a la senda del crecimiento económico de nuestro país y de esta manera también el retorno a la estabilidad económica en nuestro país. En la siguiente lámina lo que podemos apreciar es que la demanda interna viene y continúa siendo uno de los pilares fundamentales de este proceso de crecimiento económico. El aporte a este 4,13% es de 2,30% es de la demanda interna y de 1,83% de la demanda externa. Según los datos oficiales, las exportaciones subieron en 16,62%, la inversión pública y privada en un 7,75%, las importaciones en 7,8%, los gastos de los hogares en 4,15% y el gasto público en 4,11%. Hay un importante dinamismo en el transporte aéreo, restaurantes y hoteles, electricidad, gas y agua y la construcción. Cuando vemos por sectores, los sectores más dinámicos que han apuntalado este crecimiento económico del 4,13% en el primer semestre, tenemos en primer lugar al transporte y almacenamiento con un 10,45%. En este sector resalta principalmente lo que es el crecimiento del transporte aéreo con un 36,42% para este periodo. Esto demuestra también el proceso de recuperación de este sector. Hay más dinamismo en el flujo de pasajeros en nuestro país a través del transporte aéreo. Eso también refleja la dinámica que está recuperando la economía boliviana y en general todas las bolivianas y los bolivianos. Después, cuando hablamos de otros servicios, claramente tenemos un crecimiento de 8,65% y aquí un dato que resalta es el crecimiento del sector de restaurantes y hoteles. Este sector ha tenido un crecimiento de 12,95%. Esto también refleja ese dinamismo que está retomando la economía boliviana, el dinamismo que está retomando también las actividades de las bolivianas y de los bolivianos y de todas las familias de nuestro país, y de ese modo también apuntar al proceso de crecimiento económico. Los ministros de Minería, Ramiro Villavicencio, y de Economía, Marcelo Montenegro, demandaron este jueves a la dirigencia de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas de poner actitudes y retornar a la mesa de diálogo para tratar sus demandas en materia de régimen tributario y avallacimientos. Ambas autoridades demandaron a la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas y la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz retomar el diálogo tras meses de trabajo e intercambio de información. Escuchemos al ministro de Minería, Ramiro Villavicencio.
Bueno, en el tema del fortalecimiento de reservas internacionales prácticamente se tiene ya un acuerdo común, y en el tema de aprobación del régimen tributario es un motivo de discusión muy importante, porque también esto interesa a los intereses del Estado, y más aún que el sector aurífero, que es principalmente uno de los mayores exportadores en valor económico en cuanto a regalías y divisas se refiere. Por su parte, el ministro de Economía demandó a Ferreco y Fecoman de poner actitudes, ya que por varios meses el gobierno demostró que están abiertos al diálogo, y es algo que no pueden negar. Nosotros exhortamos a los compañeros de Ferreco y Fecoman a que depongan esas actitudes, porque hemos demostrado por varios meses que hemos tenido una actitud de diálogo. Ellos no lo pueden negar, que hemos estado en varias jornadas entendiendo sus puntos de vista, sus argumentos. También ellos han estado escuchando los nuestros, y creemos que no es la forma de establecer acuerdos y soluciones rompiendo el diálogo. Eso no es la manera. Al menos el gobierno nacional no lo practica de esa manera. Nosotros no rompemos el diálogo. Hemos estado esperando desde las 15:30, y vamos a siempre poner como principio la idea de que tenemos que argumentar y llegar a soluciones viables y factibles. Lamentó que, estando muy cerca de llegar a un importante acuerdo, los mineros rompieron el diálogo, por lo que exhortó a reinstalar nuevamente la mesa de negociaciones ante las movilizaciones anunciadas por el sector. RCT Noticias. Para que usted esté bien informado. De esta manera terminamos esta entrega informativa de RCT Noticias. Les deseamos que tengan un buen fin de semana, y a no olvidarse a continuar con las medidas de bioseguridad para evitar la propagación del coronavirus en nuestro país, con el lavado frecuente de manos, el uso del alcohol en gel y el uso obligatorio del barbijo. Gracias por su atención. Permiso. Hasta aquí le presentamos RCT Noticias. la información tributaria y económica más importante. RCT Noticias. Hasta la próxima.